Bueno, estamos con Martín Becerra, que es un estudioso de la comunicación y de la concentración de medios, en un momento en donde el tema parece de la agenda pública y parece que todos sabemos mucho de comunicación y de monopolios y de hegemonía comunicacional. Creo que Martín nos puede ayudar a entender un poco más en qué está hoy el tema de las industrias culturales y la ley de comunicación. Bueno, bienvenido a Plaza de Mayo. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, me gustaría empezar a hablar de la ley de medios, porque ya va a llevar un año en donde está en plena vigencia, y sin embargo pareciera que la discusión se limitara al famoso artículo 161 de la concentración. En cambio hay un montón de otras cuestiones que podrían estar implementándose y que quedaron en apariencia en suspenso. ¿Cómo evaluás vos? Bueno, es cierto que durante este año tanto la acción de los grupos de medios más importantes, que estuvo dirigida a impugnar judicialmente parte del contenido de la ley, sobre todo el contenido del artículo 161, que habla de los plazos de adecuación para cumplir con el tope de concentración que puede tener un mismo grupo, como otros artículos, el tema del funcionamiento en red, ¿no? Digamos, limitaciones que la ley disponía, que son limitaciones a mi juicio razonables y que están en los estándares, digamos, de otras leyes que hay en otros países del mundo sobre medios audiovisuales. Tanto la acción de estos grupos de medios más consolidados, más concentrados de la Argentina, como la acción del gobierno estuvo dirigida a la batalla política que se dirime en torno de este famoso artículo ya 161. Bueno, estamos hablando del tema de la financiación. Es cierto que esta nueva producción, especialmente en los lugares locales, va a demandar muchísimo dinero. Uh-huh. Ahora, también es cierto que, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el mismo gobierno, el año pasado se gastó 2 millones de pesos por día en publicidad oficial, que recayó en los grupos tradicionales. Sí, recayó en los grupos tradicionales una buena parte y en grupos comerciales no tradicionales, o por lo menos no históricos. El caso del grupo Spolsky, otra parte importante, digamos, sí, de la torta publicitaria. Sí, eso es cierto. El tema, me parece, es que la torta publicitaria, para mí, en la Argentina, no alcanza para garantizar ni siquiera el funcionamiento de los medios comerciales a la vieja usanza, digamos, los medios analógicos, tal y como estaba todo el panorama antes de la sanción de la ley. Ya la torta publicitaria no alcanza. De hecho, los grupos comerciales tradicionales que funcionan en la Argentina, en medios de comunicación, periódicamente recurren al Estado para que condone deudas en las que también periódicamente suelen caer previsionales, fiscales, impositivas, de todo tipo, digamos. Que aclaremos, se condonaron hace apenas un par de años, es decir, el mismo año de la sanción de la ley también. Incluso el año pasado, en el año 2010, se terminaron condonando deudas. Creo que es la AFIP la que está en mora respecto de garantizar, la adecuación de esa moratoria que la Presidencia de la Nación dio. Quiero decir, hay problemas económicos en el funcionamiento del mercado de medios de la Argentina sin ley de servicios de comunicación audiovisual, de modo tal que ese es un argumento para mí falaz, lo que no significa que la sanción de la ley, al habilitar a nuevos actores no lucrativos para prestar servicios tanto de radio como de televisión, vuelve a introducir esta vieja pregunta de cómo se banca este sistema de medios, digamos, ¿no? Y probablemente sea objeto de una interesante discusión pública el saber si como sociedad estamos dispuestos a que el Estado tenga reglas ecuánimes, transparentes, digamos, reguladas por algún tipo de ley o de norma consensuada, que permita que los medios de comunicación reciban algún tipo de aporte. En otros países del mundo a esto se le llama ayudas a la prensa, digamos, que estimulen la existencia de medios de comunicación, entendiendo que la existencia de estos medios hacen al funcionamiento de la esfera pública, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los artículos, por ejemplo, que tiene la ley y que en apariencia todavía no entra en vigencia, es el artículo 73, que prevé un abono social. Uh-huh. Pues se está discutiendo la vuelta atrás a un aumento
para un sector de cable. ¿No crees que en esa lucha política se está perdiendo de vista, digamos, poner en marcha artículos que beneficiarían a un montón de gente y no con una operadora, sino con todas? ¿El abono social es para eso? Sí, absolutamente. Sé que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está en estos días, digamos, estudiando de qué manera aplican el abono social, pero es cierto que llevamos desde octubre del año 2009, en que el Congreso sancionó la ley, hasta hoy llevamos más de un año y 4 o 5 meses sin que el tema haya sido abordado. Y como vos señalás, el efecto social de tener un abono social a la televisión por cable, recordemos que la televisión por cable en la Argentina llega al 70% de los hogares, es decir que en la Argentina la mayoría de los hogares, para la mayoría de los hogares, ver televisión significa ver televisión por cable. De manera que, junto con el esfuerzo que el gobierno hace con el tema de la televisión digital, tema que entre paréntesis está medio por afuera de la ley, la reglamentación del abono social sería un avance clarísimo en términos de impacto concreto sobre lo que hacemos los argentinos con los medios de comunicación. A ver, justo iba a ir a la televisión digital porque también generó un esfuerzo, una alta expectativa y en apariencia sigue inexistente para la gran mayoría, incluso para la gente que tiene el decodificador y que no sabe muy bien cómo se conecta o por qué tiene que conectar el decodificador y prescindir de la televisión abierta que vio siempre. Sí. Vos además agregabas que estaba fuera de la ley, a ver. Está en una zona gris, digamos, para esto lo que hay que recordar es que la ley de medios es una ley que, por ser la anterior a aquella vieja ley de la dictadura y por haber sido la ley de medios actual tan resistida por parte de un sector importante de la oposición política como de los grandes grupos de medios, yo creo que todo eso se combinó en que la ley mirara mucho hacia atrás, mirara mucho hacia los medios analógicos y no tomara tanto en cuenta la convergencia digital y a los medios digitales. Entonces, no es una ley preparada realmente para la convergencia. Recordemos también que fue intención del Poder Ejecutivo originalmente incluir a las telefónicas en la ley y que en el debate en el Congreso la oposición de centro-izquierda, negoció la salida de las telefónicas, lo cual, yo diría, redujo más el ámbito de competencia de la ley a los medios analógicos. Hoy estamos en plena transición hacia lo digital y el gobierno, con su plan de instalación, de implementación de la televisión digital, con la norma japonesa brasileña, lo que está haciendo es implementando todo con medidas administrativas, decretos del Poder Ejecutivo. No lo está esto llevando adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y, por ejemplo, entre las señales que hoy funcionan en la televisión digital en el ámbito metropolitano de Buenos Aires se encuentran CN5 y CN23 de Haddad y de Spolsky. En rigor, estos dos operadores de televisión digital no son licenciatarios de televisión abierta, no tienen una licencia, no ganaron ningún concurso, no se ha hecho ningún concurso, pero tienen una señal de televisión digital. Entonces, yo no me puedo explicar en el marco de la ley en calidad de que estos operadores están operando. Entiendo que tienen permisos, provisorios. Me parece que sería mucho más prolijo, como manda la ley, realizar concursos, otorgar licencias, porque ese es un mecanismo público que permite la auditoría social y política, sobre ese proceso. Mientras que la asignación directa de una señal de televisión digital es un acto, altamente discrecional. Esto por un lado. Por otro lado, la presencia de la televisión digital en los hogares, yo creo que tiene dos complicaciones. La primera complicación es, como vos decís, la lentitud en la migración de los aparatos de recepción televisiva de lo analógico a lo digital. Es costoso. Hay una parte que son 1.200.000 decodificadores que el gobierno entrega en régimen de comodato a los beneficiarios de planes sociales y a jubilados. Como vos señalás, a su vez esto tiene el problema
de que muchos de ellos no tienen las competencias necesarias, digamos, para saber cómo se conecta, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que ocurre es que la televisión digital, con un menú de 12 o 13 canales que actualmente tiene, señales como Canal 7, Inca TV, Encuentro, Paca Paca, CN23, bueno, un par de música y Gol TV, no muchos más, con ese menú no resulta atractivo para la población que actualmente tiene el servicio de televisión por cable y que tiene una especie de, digamos, de cultura audiovisual incorporada de 70 u 80 canales por lo menos. Sí, entonces, por lo menos los canales abiertos, que son los que generan el intercambio sí, social. Sí, más importante. Sí. Entonces, hasta que los privados no se muden a la televisión digital, yo entiendo por información que circula que el Canal 9 y el 11, o sea, Telefe, estarían mudándose próximamente, estarían ocupando una señal en televisión digital, pero la audiencia está ahí, quiero decir, en el 13, en el 11 básicamente. Entonces, en la medida en que los privados no migren a la televisión digital y en la medida en que la televisión digital no ofrezca un menú competitivo, digamos, para la televisión por cable, no es factible que haya una mudanza grande de la audiencia. Sin embargo, la población de menores recursos, ese 30% que no tiene acceso a la televisión por cable porque no puede pagarla directamente, bueno, para esa población y haber empezado, digamos, subsidiando los decodificadores, a mí me parece un buen inicio desde el punto de vista del acceso. No así de, como te digo, de la distribución de señales, de la política, digamos, de transparencia a la hora de imponer las reglas de juego de la propia ley en la televisión digital. Ahí creo que hay una deuda pendiente, ¿no? Vos hablás de transparencia también. El artículo 111 de la ley dice que las sanciones que aplique el organismo tienen que ser públicas. Sí. No, por alguna razón que no se entiende, las sanciones, las multas habituales, ni siquiera las anteriores, son conocidas por el público. Es decir, que vos sabés que el AFCA ahora o el CONFER controla de alguna manera algunas cuestiones de las emisiones, pero no sabes si se sancionan, si se cobran, cuánto se cobran, cuáles son los canales. A esto se suma la falta de transparencia en la asignación de licencias. También hubo un censo de radios y no se sabe aún a quién se les va a asignar y por qué. ¿A qué atribuís esa política que es claramente contraproducente para la lucha política por la ley? A una serie de factores. Yo te diría que implementar la ley resulta más complicado de lo que muchos han soñado en la efervescencia del debate por la ley, digamos, ¿no? Tanto a favor como en contra de la ley. Implementar una ley como esta, después de tantos años de una inercia en donde los privados, para ponerte un ejemplo, los operadores privados, cuando querían funcionar en red, empezaban a funcionar en red y después le comunicaban al CONFER, che, estamos funcionando en red. Lo mismo pasaba con las transferencias de licencias. O sea, los privados compraban y vendían licencias que son públicas, que son de dominio público, digamos, y tiempo más tarde le anunciaban al CONFER, mire, ahora el titular es fulano de tal. Entonces, poner en marcha la ley con un mecanismo muy complejo, que es el que la ley prevé, que es estático en muchos de sus artículos, es una observación crítica, digamos, hacia la ley, por ejemplo, cantidad de licencias, etcétera, o sea, es estático mirando lo analógico y no mirando lo digital. Es algo complicado que no se hace un día para el otro. Yo sé, por ejemplo, que en la autoridad federal están ahora procesando el censo. Ahora, el censo se hizo llenando hojas de papel, no se hizo por internet. Y aparentemente han tenido más de 15.000 peticiones, 15.000 digamos, censados. Con lo cual, procesar eso es un trabajo infinito. Entonces, con esto no es que estoy disculpando a la autoridad, pero simplemente estoy diciendo que es un trabajo que lleva tiempo realizarlo. Al mismo tiempo, la autoridad federal está, como sabemos, tensionada por los vericuetos judiciales, digamos, de la judicialización de algunos artículos, y por otro lado yo creo que efectivamente hay en el gobierno sectores que están
comprometidos, digamos, en la defensa de la ley, y hay sectores que lo que intentan hacer es lo que hicieron todos los gobiernos, que es disciplinar a los medios para que opinen a favor suyo. Entonces, entiendo, esta es mi lectura, digamos, que hay ahí también discusiones serias respecto, por ejemplo, ¿por qué? También podríamos preguntarnos, ¿por qué a un año y pico de sancionada la ley tenemos un Canal 9 con el titular que está claramente en infracción a la ley y no se ha hecho nada? El Canal 9, ¿por qué Francisco de Narváez, aparentemente siendo diputado nacional y estando en contra de la ley, sigue siendo titular de Canal 2, de América TV? Quiero decir, hay una serie de irregularidades. La situación misma de Telefe es otra gran incógnita, que yo creo que, digamos, en un panorama completamente allanado respecto de la judicialización de la ley y con un gobierno y una oposición política comprometidos en implementar la ley, deberían estar claros y no están nada claros, ¿no? Ahora, como para cerrar el capítulo ley de medios, ¿qué pasa con la autoridad de aplicación? ¿Qué pasa con la comisión y con los controles que la misma ley preveía? Sí, bueno, yo pienso que hay existe aquí una concurrencia de dos factores que están boicoteando la ley. Uno es la oposición política al gobierno con la ayuda de los grandes grupos de medios. La oposición política se ha resistido a integrar los organismos de control del Poder Ejecutivo, que es algo básico en el juego republicano. Es decir, es algo que tanto que le gusta a la oposición política al gobierno a ir a las embajadas extranjeras a denunciar al gobierno, deberían explicarles por qué, siendo oposición, se resisten a controlar al gobierno, ¿no? Digamos, esto es algo medio de locos. Y el propio gobierno, que viendo que la oposición política se resiste a integrar la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión Bicameral, el Directorio de los Medios Públicos, etcétera, 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 entiende que tiene el campo allanado para hacer lo que siempre ha hecho este gobierno y todos los anteriores, que, como te digo, es disciplinar a los medios y jugar el juego que saben hacer los políticos, digamos que no tienen una perspectiva de lo público, no entienden que los medios son un espacio público, sino que creen que son un espacio de cooptación. Entonces, el que tiene más plata, que en general es el que tiene la administración del Estado durante un periodo determinado, es el que coopta a los medios, ¿no? La discusión sobre la pauta oficial es muy interesante, porque cuando, por ejemplo, La Nata, ¿no? Alguien de quien no se puede decir que sea oficialista, acusa a Víctor Hugo Morales de tener las posiciones que tiene porque está comprado, eso habilita el juego de pensar que todos tienen la posición que tienen porque están comprados. Ahora, ¿no se contribuyó también desde esta discusión, que en algunos casos era una discusión falaz, a generar una suspicacia generalizada en los medios? Yo creo que en 7 años en donde nos jactamos de haber puesto a los medios en el debate, también hemos generado una resistencia de la mayor cantidad de la ciudadanía por lo que pasa en los medios y una suspicacia generalizada. Sí. Que es difícil decir, cobra y no, cobra y sí, no cobra y sí. O sea, sí, me parece que al poner la sospecha sobre uno, sí, sea leal o opositor, estás de alguna manera poniendo la sospecha en todo. Sí, estoy de acuerdo que ese es un efecto, desde mi punto de vista, no es un efecto buscado, pero es uno de los efectos que ha tenido el debate y la polarización, el cariz que tomó este debate. Incluso más, sobre las preguntas que vos hacías, uno podría añadir, ¿y qué pasa con la autonomía del periodista respecto de quien sí le paga? Y le paga francamente, quiero decir, de su empleador, ¿no? O sea, de su empleador y de sus auspiciantes. Y de sus auspiciantes. Cuando existe, digamos, un contrato explícito, digamos, ¿no? Porque también hay anunciantes que no aparecen, pero cuando hay anunciantes que aparecen, ¿qué pasa con esa situación? ¿Hasta qué punto hay una autonomía limitada, digamos, ¿no? Hasta una autonomía, por lo tanto, que no es tal. Pero en qué medida esto se puede plantear con todos los grises que tiene muchos grises, y hay una gran cantidad de ejemplos que revelan que todavía hoy en la Argentina incluso, que revelan que esa capacidad de compra, de existir, no es completa, no es omnímoda, digamos,
no es omnipotente, pero que a la vez yo creo que este estado de sospecha generalizado dificulta plantear, porque cuando uno intenta plantear este matiz con medios que son favorables al gobierno o que son manejados por el gobierno, inmediatamente queda broquelado desde un lado, y cuando intenta plantearlo con los medios, con los grandes grupos comerciales, que en general son medios que hacen oposición al gobierno, queda del otro lado. Y yo creo que hay grandes matices. Lamentablemente es uno de estos efectos. ¿Sí? Otra gran perjuicio que tiene hoy el ciudadano consumidor con relación a estos temas es que las tarifas en Argentina siguen siendo altísimas en comparación con cualquier parte del mundo. Hay una sanción de portabilidad numérica que por alguna razón u otra no se implementa, que podría contribuir a esta lógica de que la competencia funcione en el sentido virtuoso, ¿no? Sí. No como la conocemos nosotros. ¿A qué atribuís estas dificultades, por ejemplo, en el mercado telefónico? El mercado telefónico ha tenido reglas de juego, para mí, bien diferentes al mercado de medios de comunicación audiovisuales en la Argentina, ¿no? Desde los grandes cambios de reglas de juego operados a partir del 89 en adelante. El mercado telefónico en este siglo no tuvo para mí ningún cambio, esencialmente no tuvo ningún cambio respecto del rol que el Estado ha tenido sobre ese mercado con lo que venía ocurriendo en los años 90. O sea, si yo advierto efectivamente un cambio en el rol de intervención estatal sobre los medios audiovisuales, la sanción de una nueva ley, la intención de que haya espectáculos deportivos transmitidos en abierto, un cambio en el rol de los medios del Estado, no porque hayan dejado de ser gubernamentales, que lo siguen siendo, sino en la calidad técnica de la factura, en el interés que despiertan en la audiencia, ¿no? No advierto ningún cambio en el mercado de telecomunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM y la CNC son y siguen siendo absolutamente cooptadas por los principales operadores, que es hoy por hoy Telefónica de España y Telmex, es decir, Claro y Telefónica Telecom. No ha implementado este decreto famoso del año 2000 de cuando era secretario Aguiar. Era un decreto que establecía beneficios para los usuarios. Portabilidad numérica hay en muchos países sudamericanos. Quiero decir, no hace falta traspasar la cortina de hierro ni convertirnos en la ex Checoslovaquia, son derechos fundamentales de los consumidores, ¿no? Esto del famoso peaje que cobran las telefónicas y que impide el ingreso de competidores al mercado, porque ellas, manejan la red que había sido originalmente construida por Entel, entonces le cobran un peaje altísimo. Esto lo descubrió el gobierno cuando, en el marco de la disputa con Clarín por el tema de Fibertel, dijo, una metida grande de pata de la CNC, que había algo así como 500 proveedores de servicio de Internet, que en realidad eran fantasmas, que no existían, que se habían dado de baja, etcétera, etcétera, y la mayoría de los cuales lo que hacen es comprarle el servicio a Telefónica, con lo cual el peaje que cobra Telefónica se convierte en el cuello de botella para que haya competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Claro, lo que ocurre en ese mercado hoy por hoy resulta vital para entender el desarrollo de los medios de comunicación, porque es un sector convergente, es decir, porque aunque hoy la regulación en la Argentina lo impida, tarde o temprano, más temprano que tarde en realidad, va a haber servicios convergentes en donde los mismos operadores van a ofrecer telefonía básica, móvil, internet de banda ancha y televisión por cable. Ahora, esta consigna, ¿no?, del monopolio, también hay un montón de otros monopolios u oligopolios, técnicamente más correcto sería decir, sí, que parecen, que no parecen opacos a la discusión.
vos mencionabas Telefe es un canal de televisión asociado a una telefónica, con todas estas cuestiones. ¿Por qué se decide la discusión con uno y los otros hacen un poco su negocio como si nada? Bueno, a mí me encantaría saber por qué. Porque, digamos, yo creo que ni el gobierno ni el Grupo Clarín hasta ahora han sincerado, por lo menos no brindaron públicamente, yo no los conozco, todos los elementos de juicio para saber por qué, siendo aliados, es decir, el gobierno en la administración de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 fue un aliado muy fiel y generoso con los monopolios, con los grupos concentrados, digamos, con los grupos más concentrados, con los oligopolios, tanto en medios de comunicación como en telecomunicaciones. Muy generoso. Entiendo yo que el gobierno creyó que con su generosidad obtuvo un buen pago. Efectivamente, el Grupo Clarín también fue muy generoso con el gobierno en esos años. Y las razones de la ruptura, que las explica Néstor Kirchner en una entrevista que le hace Verbitsky en enero o febrero del año 2008, me parece que 2008, o puede ser que 2009. Bueno, las razones de esa ruptura yo creo que nunca han sido sinceradas del todo, ¿no? Mientras tanto, el gobierno siguió conservando una alianza muy fuerte con el oligopolio telefónico. Tanto es así, mira, que en telefonía básica, las tarifas de la telefonía básica están reguladas por el Estado. Pero la telefonía básica nos alcanza a los que somos de clase media en la Argentina. A la clase media y a la clase alta. A las clases populares, la telefonía básica no le alcanza porque no llega, no tiene ese servicio. Y los servicios, las tarifas desreguladas de la telefonía en la Argentina son las de telefonía móvil, que son las que Movistar y Personal quieren tener. Y claro, o sea, el negocio de Personal, de Movistar y de Claro, cuando uno lee los balances de las empresas telefónicas, viene por lo que facturan en telefonía móvil, que son los teléfonos que pagan los sectores populares en la Argentina. Entonces, así hay nuevamente, igual que ocurre con el gas, con la electricidad y con tantos otros servicios, lo que tenemos es un subsidio de las clases populares a los sectores medios y altos, que somos los que tenemos la capacidad de presión para aparecer en la agenda de los diarios si nos aumentan la tarifa de telefonía móvil, de telefonía básica, telefonía fija, ¿no? Entonces, sí, ahora, digamos, pensando en el tema monopolio y oligopolio, yo creo que el debate sobre la ley ha sido de enorme valor en muchos aspectos, y tal vez un aspecto en el que hay cierta exageración es la utopía de que haya actividades como estas sin grupos importantes, porque la telefonía y los medios de comunicación, pongo entre comillas, naturalmente tienden a que haya grupos fuertes. Es decir, la telefonía naturalmente tiende a la concentración. La cuestión clave es saber el Estado qué exigencias le plantea a los grupos concentrados, ¿no? Es decir, de hecho, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual permite que haya grupos concentrados, porque 10 licencias no es moco de pavo. El asunto es qué exigencia vos decís, mire, usted tiene sobre este bien que es de dominio público, tiene una condición privilegiada porque va a explotar una gran cantidad de esta porción y el resto de los argentinos no. En consecuencia, yo Estado, yo poder político, le exijo una determinada cantidad de contraprestaciones por ese lugar privilegiado que usted ocupa. En las telefónicas sería esto que decimos, tarifas reguladas, peajes, entre comillas, peajes razonables, portabilidad numérica, etcétera, ¿no? Ahora, visto el balance, ¿no? Digamos, no podemos decir que hay una democratización de la comunicación, ni tampoco podemos decir que la ley de medios trajo esa mejora sustancial inmediata que muchos periodistas o colegas proclamaban, pero sin embargo me parece que la discusión política fue exitosa, es decir, mucha gente dice, bueno, lo bueno que es la ley de medios, o estamos venciendo al monopolio, como si fuera, primero como si fuera monopolio y segundo como si fuera único. Digo, no hay como una eficacia
para que estemos más desinformados que hace un tiempo atrás y estemos en situaciones estructurales un poco peor? No creo. Es decir, yo creo que, en primer lugar, me parece a mí que en relación al marco legal, digamos, sin duda hay un cambio de perspectiva enormemente favorable, porque la ley de medios reconoce derechos. Quiere decir, cuando hay una garantía, es como si vos me dijeras, mira, la Constitución del 94 se aplica mal, supongamos en este aspecto, el del derecho a la vivienda, que se aplica horrendamente mal, y entonces estamos peor que antes. No, quiero decir, la Constitución del 53 era peor que la del 94. La 94 tiene muchos aspectos en los que significa un enorme avance en el reconocimiento de derechos. Esto pasa con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la trampa de su implementación, trampa quiero decir en el marco del conflicto y de la polarización binaria, gobierno, oposición y grupos de medios, espero que como sociedad, porque esto no es un problema solo de Cristina Fernández o solo del señor Manieto o solo de la señora Giudici, digamos, espero que como sociedad seamos capaces de reclamar por la materialización de los derechos que la ley incluye. Entiendo que esto puede ser un planteo metafísico, vamos a decir, usted me habla de leyes, o sea, de intangibles. Sí, en parte sí, o sea, en parte las disputas políticas tienen que ver con esto. En parte es, digamos, una parte es la institucionalización, o sea, la cristalización de que hay derechos y de que como sociedad lo consideramos derechos. Luego, ¿cómo se materializa ese derecho? Efectivamente es un quilombete, digamos, es un problema que tiene numerosas aristas, y al respecto tampoco creo que estemos peor que antes, por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que se ha puesto la luz de la discusión pública sobre el hecho de que hay actividades que todos tenemos derecho a utilizar. Y te decía antes, la ley, aún teniendo muchos artículos suspendidos por la justicia, por cautelares, digamos, en los aspectos en donde se vaya aplicando, ya, aunque parezca menor, la exigencia de producción propia en los canales de Capital Federal, en las radios de la Capital Federal, que es la primera etapa de implementación, ya el coto de los chivos, que no se eliminaron, pero se están acotando, y de la publicidad, ya eso implica cierta mejora. Pronto lo que va a ocurrir es que las redes tampoco van a poder funcionar 24 horas por 7 días por 365 días a la semana. Eso va a estimular un poco la producción propia. Es decir, ya ese tipo, si implementan la tarifa social de televisión por cable, ya se está conformando el Consejo del Menor y de la Familia. Es decir, ya hay algún tipo de aspectos que entiendo que frente a la al tenor de la demanda que hubo, son aspectos menores y lentos en su implementación. Es lento, sí, o sea, yo estoy seguro de que es lento. En el momento de la ley, algunos señalábamos que la clave se va a visualizar cuando esta ley, cuando pasen 5 años, cuando pasen 10 años, y ahí tengamos elementos de juicio para evaluar si la ley fue buena o no fue buena. Yo te decía al pasar que hay algunos aspectos de la ley muy estáticos. Yo creo que van a reclamar cambios en la ley, en la perspectiva de que es una buena ley, ¿no? Pero quiero decir, van a reclamar cambios. Cuando se digitalice radio y televisión, 10 licencias no van a hacer nada, por lo tanto, quiero decir, no van a querer decir nada. Así que eso va a tener que cambiar, va a tener que hacerse una ley de convergencia con las telecomunicaciones, va a tener que hacerse una ley de financiamiento de los medios de comunicación, que es digamos, ¿no? Es decir, chercher la fama, es decir, es buscar a dónde está el meollo de los negocios que muchos suponemos que se están discutiendo entre el CAN y el gobierno, pero como no se sincera, no aparecen con claridad. Entonces, yo creo que la ley es una plataforma indispensable para discutir todo esto. No me imagino que podamos discutir estas cosas pendientes con la ley de Videla. Bueno,
Muchísimas gracias. Espero que a los internautas les haya parecido tan interesante como a nosotros. Gracias por venir a Plaza de Mayo.